Dios les bendiga a todos los hermanos de nuestra iglesia y a nuestros amigos que pueden estar al alcance de este video. Estamos aquí en esta hora para discutir la lección número 3 de nuestro leccionario pentecostal, vivir o no vivir, el paradigma del aborto. Vamos al comenzar, permitir que nuestro hermano Willy, nuestro pastor Willy, pase por aquí para que él nos cante algún alabanza al Señor. Que bendiga a todos. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida no eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Willy. Le enviamos un saludo a nuestra pastora, que tampoco se encuentra con nosotros y nos hace mucha falta. Quiero aprovechar para enviar un saludo a mi hermano Luis y a su esposa Maggie, que se encuentran allá en el estado de Virginia y siempre son oyentes de nuestra, fieles oyentes de nuestra lección. Así que Luis, un saludo a ti, un saludo a Maggie. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda en esta preciosa hora. Así que vamos a permitir que nuestra hermana Esmeralda Rojes pase por aquí para que nos dé la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 127, versículos 3 al 5, y el Salmo 139, versículos 13 al 16. Bien. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios les bendiga. Gracias, hermana Esmeralda. Me acompaña, al igual que la semana pasada, nuestra hermana Nilsa Rivera, que era maestra de la clase de dama. Hermana Nilsa, un saludo. Dios les bendiga a todos. La lección que tenemos dice como tema vivir o no vivir, el paradigma del aborto. La afirmación fundamental dice que todo ser humano tiene derecho a vivir. Todo ser humano tiene derecho a vivir, y el versículo para meditar dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro.
Así que vamos a estar hablando sobre este tema, controversial tema del aborto, en esta noche, y la posición bíblica, la posición de la iglesia relacionada a este tema, que para nosotros consideramos un mal social, pero que la sociedad pues, lo considera como algo normal y natural. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice y lo que nos dice la teología y lo que nos dice la tradición cristiana relacionada con este tema. Así que vamos a esperar que la hermana Nilsa nos lea la introducción de la lección. Dice así, el aborto contrario a nacer es la interrupción provocada del desarrollo vital del embrión, con o sin asistencia médica, que se realice antes que la gestación haya alcanzado las 20 semanas. Posteriormente, la interrupción se denomina parto pretérmino. Es distinto, por tanto, del aborto espontáneo, que se refiere al hecho que se presenta de manera natural y sin que nadie medie voluntad de eliminar al que ha de nacer, por parte de la madre o por parte del médico. El paradigma del aborto ha sido materia de controversia por su alcance ético, moral y social. Antes de, ¿verdad? Como primero quisiéramos considerarle lo que significa un paradigma. Un paradigma es la manera básica de percibir, pensar y valorar y hacer las cosas asociadas con una visión particular de la verdad. Como que la definición puede ser compleja para alguien, pero realmente un paradigma es el concepto que se da como establecido dentro de un grupo. Cuando hablamos sobre un tema, un grupo particular da como establecido algo y eso se le llama paradigma. Realmente eso es lo que significa el término paradigma. Quiere decir que el paradigma, el aborto se considera un paradigma. El aborto se considera un paradigma porque cuando se habla del aborto, pues hay un concepto ya preestablecido. Dije al principio que la sociedad ve el aborto como algo normal, ese es el paradigma social del aborto. Ellos lo ven como algo normal. Para la iglesia, pues el paradigma del aborto es totalmente diferente porque nosotros sabemos que interrumpe una obra que Dios hace y eso no es algo natural. No es algo natural. Entonces te pregunto, ¿qué es la gestación? La gestación, en forma sencilla, podemos dar una definición más de diccionario, pero de manera sencilla es lo mismo que el embarazo, realmente. Es el estado de la mujer cuando es fecundada en su útero y comienza en la fecundación y culmina se supone que culmine con el nacimiento, pero que puede ser interrumpido por un aborto, ya sea natural o ya sea inferido. Okay. Entonces, ¿qué es un aborto? El aborto es la interrupción del estado de gestación, es la interrupción del estado de embarazo de una mujer. Estamos hablando, ¿verdad?, de una mujer en el ser humano, pudiera ser de cualquier mamífero, pero estamos hablando en términos de la naturaleza humana, que se da antes de la semana número 20 de gestación. Antes de esa semana se conoce como un aborto, porque después de esa semana pues ya se considera como un parto pretérito, lo que llaman por ahí, ¿verdad?, cuando nace alguien antes de tiempo, sí, prematuro. Se le conoce por ahí como prematuro, se le llama por ahí, el argot de nosotros, aquí dice parto pretérito. Ok. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de aborto? Pues existen dos tipos de aborto, el espontáneo y el inducido. El espontáneo y el inducido. El espontáneo
es cuando surge alguna situación natural de enfermedad, de condición de la mujer o de condición del feto, y de una manera espontánea, pues ese feto es expulsado del útero antes de tiempo. Y el otro, pues obviamente se trata del aborto inducido, que es cuando voluntariamente la mujer decide interrumpir su aborto y no terminar con el proceso de embarazo y parto. Entonces quiere decir que el aborto se convierte, por así decirlo, en una paradoja. ¿Pero qué es una paradoja? Cuando hablamos de una paradoja, hablamos de algo que parece contrario, que luce ser contrario. O sea, es una contradicción cuando nosotros tenemos dos lados opuestos y nosotros lo ponemos uno al lado del otro, se convierte en una paradoja. Nosotros, por ejemplo, hablamos del nacimiento, de que Dios es el que da la vida. Sin embargo, es una paradoja nosotros interrumpir esa vida que Dios da, porque es contrario a lo que nosotros realmente decimos. Estamos diciendo que Dios la da, al mismo tiempo nosotros la estamos interrumpiendo. Eso es un acto, eso es una paradoja, eso es una paradoja. Okay. ¿Cuáles son las tres paradojas que mencionan sobre el aborto? Las paradojas mencionadas relacionadas con el aborto están precisamente en lo que hemos venido hablando nosotros. Nosotros pensamos y hablamos de que Dios es el creador de la raza humana, pero al mismo tiempo mantenemos silencio o sencillamente, ya sea en forma activa o en forma pasiva, nosotros realmente lo estamos endosando o confirmando o dando por bueno el asunto del aborto. Encontramos también, por ejemplo, como paradoja, que los estados están hechos para defender la vida del hombre. O sea, la idea primaria del Estado es defender la vida del hombre. Ahora mismo, por ejemplo, estamos frente a una pandemia y los gobiernos paralizan las economías, paralizan los estudios, paralizan absolutamente todo, porque ellos están defendiendo la vida del hombre. Y esa es la responsabilidad primaria del Estado, defender la vida del hombre. Sin embargo, es una paradoja que al mismo tiempo que el Estado está para defender la vida del hombre, el Estado hace leyes para matar a un ser humano dentro del vientre de su madre. Es paradójico que está hecho para defender la vida del hombre, pero al mismo tiempo entonces realizan leyes que son contrarias a lo que es su deber primario. Tenemos, por ejemplo, también el caso de los médicos, y obviamente hacemos una parte de que no todos los médicos, la inmensa mayoría de los médicos no lo hacen, pero todos los médicos hacen el juramento de Hipócrates, de que van a defender la vida del hombre. Yo admiro a los médicos porque ahora mismo, por ejemplo, para poner un ejemplo, surge una situación de un tiroteo donde un maleante tirotea a un guardia y los dos van al hospital y las salas de emergencia atienden también al que trató de matar al guardia para salvarle la vida como al guardia que estaba haciendo su trabajo, porque ellos hacen un juramento de defender la vida del hombre, y eso es admirable de la clase médica. Sin embargo, es paradójico que los médicos hacen ese trabajo altruista de defender la vida aún de los maleantes. Sin embargo, hay médicos que simplemente por un beneficio económico se dan a matar, o sea, a matar legalmente, porque sencillamente toman el niño que está en el vientre de su madre, interrumpen una vida humana. Interrumpen. Yo lo dije en una forma quizás fuerte, que puede sonar fuerte, pero realmente interrumpir la vida es lo mismo que cometer un asesinato. O
O sea, lo que pasa es que de una manera se dice ahí como más suave y de la otra pues suena un poco más fuerte, pero el efecto es el mismo. O sea, cuando uno mata interrumpe una vida. Y cuando se realiza un aborto, esos son los tres paradigmas principales que encontramos en la lección que tenemos nosotros por delante. Dice así. Sin embargo, ellos a lo mejor piensan que, o sea, lo que se oye decir es que ellos piensan que a ese tiempo todavía el niño no es un niño, no es un bebé, es un feto que todavía... Ellos piensan que no es un bebé, pero es una vida. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, el ADN, es una parte demasiado pequeña del ser humano, sin embargo tiene los componentes totales del ser humano. Cuando el útero, el ovario es fecundado, automáticamente, inmediatamente, ya ahí están los genes totales, completos de un ser humano. Ese ser humano está en desarrollo, obviamente, pero ya ahí tiene todo el componente de un ser humano. No es otra cosa lo que va a salir, es un ser humano. Y ese ser humano está ahí y tiene vida. Y esa vida la da Dios. Esa vida la da Dios. A que el ser humano en el útero no está desarrollado en su totalidad, está potencialmente allí en su totalidad, pero está en un proceso de desarrollo. Es como decir que un niño recién nacido, pues es distinto de un hombre, porque él está en un proceso de aprendizaje, porque le falta madurar, porque le falta crecer, pero tiene los mismos derechos de un hombre, de un anciano, de un hombre mayor, de quien sea, porque en potencia está en su totalidad. Ok, pues yo me imagino, ¿verdad? Creo que por eso está el versículo 16 de la lección que leí. Claro que sí. Que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Eso es correcto. O sea, la Biblia nos enseña que Dios está en la creación, Dios está en la creación del ser humano. Fíjate lo que dice aquí el Salmo 22, versículo 10. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Eso es lo que nos dice ese Salmo 22, versículo 10. Y hay otros versos más en la Biblia, por ejemplo, en Gálatas 1, Pablo dice que Dios lo escogió a él desde el vientre de su madre, desde el vientre de su madre, dice el versículo 15 de Gálatas capítulo 1, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, para Dios la vida comienza, Dios da la vida, Dios nos da la vida de una manera progresiva. O sea, la vida no es algo que llega de una manera progresiva, como se desarrolla el cuerpo. La vida Dios la da, punto. Dios la puso allí en el momento de la concepción. Allí está la vida y allí está un ser humano en potencia que ya la Biblia dice que Dios lo conoce. ¿Y cuáles son las estadísticas de aborto a nivel mundial? Si las tienes? Mira, hermanita, yo me quedo sorprendido de cómo esta sociedad trabaja y tiene distintas varas para medir distintas cosas de acuerdo a su propia conveniencia. Yo me he sorprendido porque aquí tengo una estadística de aborto que nos da la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que entre el 2010 y el 2014 ocurrieron 56 millones de abortos por año. En esos años subió un poco, en los años posteriores a eso nos habla de 42 millones de abortos por año. Cuando yo divido 42 millones de abortos por año, me da que diariamente se practican 115.000 abortos en el mundo.
cada minuto ocurren 80 abortos, más de un aborto por segundo. Cuando nosotros buscamos esas estadísticas, el coronavirus, por ejemplo, que ha detenido a todos, en los primeros 6 meses han muerto en el mundo 574,000 personas. Eso daría 1.2 millones en el año. Y ha paralizado el mundo. Sin embargo, el aborto es casi 42 veces más fuerte. Tengo unas estadísticas aquí que dice que la obesidad, por obesidad mueren 2.8 millones de personas en el año. Y nadie se ha escandalizado. Todo esto son datos de la Organización Mundial de la Salud. Por el cáncer mueren 14.1 millones de personas en el año. Tenemos una estadística aquí que nos dice que por enfermedades cardíacas mueren cerca de una persona cada 40 segundos. Sin embargo, hay más de un aborto por segundo. Y sin embargo, nadie habla de eso. El tabaco produce 8 millones de muertes en el año. Estamos hablando de unas estadísticas que son sorprendentes. Ninguna de ellas se compara con la muerte que produce el aborto. El aborto produce más muerte que cualquier otra enfermedad. El coronavirus se queda en 40 veces menos. Y no estoy minimizando el asunto de la pandemia, que hay que atenderla con consideración, que hay que corregirla, pero sin embargo los gobiernos se paralizan por una cosa. Sin embargo, las leyes autorizan a que se interrumpa 42 millones de vidas en el año como promedio. Es algo increíble, es indescriptible. Es una bala para una cosa y otra bala para la otra. Se considera entonces, dice el asesino silencioso. Se considera el asesino silencioso porque el problema es que nadie defiende, nadie está dispuesto a defender a esos niños que no hablan, que sencillamente no se pueden expresar, que todavía no hay nadie que saque la cara por ellos. Sencillamente, pues, yo no quiero ¿verdad? Abundar en esa estadística que dije, porque puedo decir algo que pueda sonar, que yo esté en contra de medidas que se están tomando ahora mismo, pero es alarmante que nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a sacar la voz por lo que todavía no pueden hablar. Ellos no votan, ellos no producen para la economía, ellos no hablan y sencillamente se conoce, de hecho se le ha llamado el holocausto de este tiempo. Es un holocausto porque Hitler mató 6 millones de judíos y eso no es poca cosa, pero estamos hablando de 42 millones de abortos anuales, no es que han sido la suma, es anuales. ¿Pueden mencionarme alguna otra parábola? Bueno, mira, es interesante, hermana Nilsa, porque yo he visto una paradoja que no la puedo entender. Por ejemplo, está el caso de una mujer, un caso hipotético, de una mujer que sale en su vehículo a hacerse un aborto. Ella está embarazada, sale en su vehículo a hacerse un aborto. En el camino tiene un accidente de automóvil y como consecuencia del accidente pierde su criatura. El que le produjo el accidente es acusado de asesinato porque mató un ser humano en el vientre de la madre. Sin embargo, si no tiene el accidente, ella va y se hace el aborto y eso no es asesinato. Dime una paradoja más clara que esa. Una gran paradoja, es increíble. Es increíble. Así que vive verdad la humanidad, pero la iglesia tiene que vivir de diferente.
Bueno, entonces, ¿cuál es el enfoque bíblico sobre el aborto? El enfoque bíblico del aborto, en la Biblia no se menciona la palabra aborto porque no existía. Yo en mi carácter personal pienso que lo más cerquita del aborto fue las instrucciones que le dio Faraón a las mujeres y a las parteras egipcias, ¿verdad? De que mataran a los niños al nacer. Eso es lo más cerquita del aborto. Pero realmente la Biblia no menciona la palabra aborto porque esa no era una práctica que se realizara en el tiempo bíblico, es una práctica prácticamente moderna de ahora. Pero la lección bíblica que tenemos por delante nos dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, la Biblia habla de la estima que tiene un hijo para una familia, para un padre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ella, no será avergonzado cuando abren la puerta. Y en el Salmo 139 dice del versículo bíblico que ahorita mencionaste, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Si nosotros realmente creemos que Dios da la vida, y ciertamente creemos sí que Dios la da, Dios es el que da la vida, Dios es el que tiene derecho a quitarla. Nosotros no tenemos derecho, no hay nadie que tenga el standing para quitarle la vida a un inocente. Hay países y estados que tienen, por ejemplo, una pena de muerte que condenan a una persona que ha cometido asesinatos viles. En eso podemos discrepar, quizás uno piensa que el Estado no debe de hacerlo y otros piensan que sí. Pero ya se está tratando de personas que han cometido asesinatos y no cualquier tipo de asesinatos que son viles. Pero matar a un inocente, realmente no hay nadie que tenga el standing que pueda decir yo tengo el derecho de matar a una persona inocente. Un niño en el vientre de su madre es un inocente. Él no ha cometido ningún pecado, no ha cometido ninguna falta y ni siquiera él pidió ser formado. Fue una responsabilidad del padre, de la mujer y del marido, ¿verdad? O de la persona que haya estado con ella. Y es el resultado de una relación que existe entre dos personas generalmente que se ponen de acuerdo. El versículo 14 dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. O sea, la Biblia es clara de que Dios es el que forma, es el que da vida al ser humano, Dios es el que tiene el derecho de quitar la vida. La Biblia dice, el sexto mandamiento dice, no matarás. Dice, no matarás. Y realmente es lamentable que esta sociedad haya permitido y haya hecho leyes que permitan que una madre termine con la vida de su hijo en su propio vientre. Cuando se supone que dicen por ahí, yo no lo sé, y quizás yo no estoy de acuerdo con eso, de que la madre es lo más que ama, y yo no estoy de acuerdo porque creo que el padre es igual, ¿verdad? Porque yo me ubico como madre que soy y como abuelo, y yo pienso que la mamá no ama más a los hijos que yo, pero de todos modos los ama tanto como yo. Y después del amor de Dios, el amor de la madre siempre se ha definido como lo más grande y lo más sagrado. Es lamentable que esas madres estén terminando, interrumpiendo la vida de sus hijos. La Biblia dice que desde el embrión Dios nos conoce, que desde las entrañas, desde que estamos en el vientre de la madre, Dios nos llama, Dios nos separa, Dios nos conoce, lo que quiere decir que somos personas, que es una persona. Independientemente de que no se haya desarrollado en su totalidad, la vida está ahí y todos los elementos
de la vida están ahí envueltos en su totalidad, en su totalidad. Entonces, ¿cuál es ya vimos el enfoque bíblico, pero cuál sería entonces el enfoque teológico? Teológicamente decimos, ¿verdad? Ya quizás lo he dicho más de una vez, que Dios es el que da la vida y Dios es el que tiene derecho a quitarlo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a los comienzos del cristianismo, desde los siglos I al IV, en la era de los padres de la iglesia, los padres de la iglesia rechazaban en su totalidad, absolutamente rechazaban el aborto por creer lo contrario a la fe cristiana, que es el otro aborto contrario a la fe cristiana. Como dice el pensamiento, afirmación fundamental, entendemos que todo ser humano tiene derecho a vivir. Nosotros llegamos a este mundo y no pedimos llegar a él. Llegamos a este mundo porque Dios quiso que nosotros llegáramos. Esos fetos que le llaman, yo creo que ese es un nombre como feo, ¿verdad? Es un nombre como que no es agradable, lo hacen, yo no sé si sea intención de que uno no tenga cierta afinidad por el término, pero esa pequeña criatura que está ahí en el vientre de la madre tiene derecho a la vida como la tuvimos nosotros también. O sea, nadie nos quitó la vida a nosotros en el vientre de la madre. Nosotros no deberíamos de quitarle la vida a nadie. Solamente podemos justificarle el aborto espontáneo, porque eso es algo natural que nosotros no podemos evitarlo. Amén. Entonces, ¿se puede ser proactivo en el tema del aborto sin descuidar la evangelización? Hay algunas personas que piensan que la iglesia debe de dedicarse a predicar el evangelio y que no debería de intervenir con el asunto del aborto. El aborto, pues ellos lo definen como una ley, un asunto legal, un asunto de la sociedad, donde la ley, muchas veces nosotros confundimos y pensamos que lo que es legal es moral. Hay cosas que son legales y que no son morales. Hay cosas que son legales y que no son éticas. El legalizar algo no significa que Dios lo apruebe, no implica que Dios lo apruebe. Un Estado puede legalizar el adulterio, pero eso no quiere decir que Dios lo apruebe, porque Dios lo prohíbe en la Biblia. Se puede ser proactivo sin descuidar la evangelización. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, en el 1849, el evangelista William Carey, el evangelista John Wesley y Charles Fiennes fueron los protagonistas de luchar en contra de la esclavitud. Ellos lucharon en contra de la esclavitud y son reconocidos evangelistas que llevaron el evangelio a distintos países del mundo, pero sin embargo eso no impidió para que ellos estuvieran en contra de la esclavitud. Recientemente nosotros tuvimos a un Martin Luther King en Estados Unidos que llevó la voz cantante siendo un pastor creyente evangélico, siendo un evangelista, siendo un predicador, sin descuidar la predicación del evangelio. Sin embargo, fue el que llevó la voz cantante en contra de los prejuicios raciales en Estados Unidos. Si no hubiera habido un Martin Luther King, posiblemente todavía Estados Unidos estuviera segregado en negros y blancos, en distintas razas. Sin embargo, él, que fue un gran evangelista, pudo trabajar y pudo lograr, como lo hizo John Wesley y Charles Fiennes y William Carey en contra de la esclavitud. Él lo hizo en contra de los prejuicios raciales. Y tenemos a un D.L. Moody, que ha sido un evangelista reconocido a nivel nacional y mundial y ha luchado en contra de la explotación de los niños. Entonces, nosotros no podemos descuidar la evangelización, pero no debemos de callar frente a una situación que es contraria a la fe cristiana y contraria a los principios bíblicos establecidos, que son los que rigen la vida de nosotros. Bien.
entonces, ¿qué razones se esconden tras el telón de cuando la verdad se dice que son los derechos? Bueno, son los derechos, o sea, la gente habla, la sociedad habla de los derechos. En este caso son los derechos de la mujer, son los derechos de la mujer. Yo vuelvo y entro en la paradoja de que el aborto es un derecho de la mujer según la sociedad, pero me pregunto, ¿y dónde está el derecho del niño? O sea, porque si vamos a hablar de quién es más inocente, pues obviamente no habría que calcular mucho para saber que el niño es más inocente, pues porque todavía no ha cometido ningún tipo de pecado. Sin embargo, el asunto del derecho de la mujer ha llevado a que se obvie el derecho de los niños, de los niños por nacer. Se habla del derecho de la mujer, se habla del derecho que tiene la mujer de hacer con su cuerpo lo que le plazca, lo que le parezca, y nosotros no negamos que cada ser humano tiene derechos, pero mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Yo no puedo alegar los derechos violándote los derechos tuyos. O sea, la mujer tiene unos derechos, pero el niño por nacer también tiene unos derechos. También está el derecho a la promiscuidad sexual. O sea, esta sociedad es una sociedad promiscua, es una sociedad que promueve las relaciones íntimas, las relaciones matrimoniales, ¿verdad? Para hablar una palabra más genérica, que hay quizás niños que no pueden estar escuchando y no quiero usar una palabra que pueda ser ofensiva para ellos. Esas relaciones íntimas, esas relaciones que Dios estableció para que se realizaran dentro del matrimonio, pues sencillamente esta sociedad anda promoviéndola a diestra y a siniestra, sin ningún tipo de responsabilidad. Se quiere sencillamente tener actos sin nosotros ser responsables de ellos. Por ejemplo, nosotros encontramos que una jovencita va con un catajo a un médico, y el médico, una niña, ¿verdad?, de 15 años, de 16 años, y el médico no la puede atender porque tiene que ir acompañada de su madre. Porque es menor. Sin embargo, la ley le permite que esa misma niña de esa misma edad pueda ir a donde un médico y practicarse un aborto a escondido del padre. O sea, es una paradoja que yo no le encuentro sentido. Una niña, sin embargo, cuando hablamos de los derechos de las mujeres y los derechos de las damas que respetamos y que sabemos que tienen sus derechos, nosotros, por ejemplo, encontramos que una jovencita de 15 años no puede entrar a un negocio y comprar cigarrillos. No puede ir a comprar una cerveza. Sin embargo, puede entregarle su cuerpo a otra persona, y como es con el consentimiento, ya ella a los 15 años tiene mayoría de edad para entregarle su cuerpo a alguien. No tiene mayoría de edad para comprar una cerveza. Yo no estoy fomentando que ella pueda comprar la cerveza. Yo lo que creo es que si no puede comprar la cerveza y si no puede comprar el cigarrillo, no debería de tener el derecho de a esa edad poder entregarle su cuerpo a una persona, porque realmente es paradójico que no pueda hacer lo menor y que pueda hacer lo mayor. Esa misma niña va y le producen el aborto. Esa niña va, le entrega su cuerpo a un hombre a los 15 años, y después lo hizo escondido de su padre, y el médico escondido de su padre le practica el aborto, y en la casa es la nena, y los papás ni siquiera lo saben. Y lo triste de eso es que la ley la autoriza a que lo haga. Después queremos una sociedad mejor, después queremos una sociedad sin problemas, sin grandes problemas sociales, pero la sociedad está promoviendo, directa o indirectamente, queriendo o sin querer, que haya este tipo de situaciones en nuestro país. De hecho, el aborto no se justifica con tantos métodos anticonceptivos que hay. Es increíble, es increíble. La cantidad de métodos, antes quizás las damas podían decir que le fallaban, y yo
no quiero decir que no pueda haber un fallo, pero los métodos anticonceptivos pues han ido mejorando sus funciones y no quieren usarlo, simplemente quieren disfrutar de su vida y después no pagar las consecuencias de lo que hacen. Y que las pagan emocionalmente, las pagan y Ah, eso es correcto. A la larga la pagan porque emocionalmente sí la pagan, pero no pagan la consecuencia de lo que hicieron en un sentido directo. La van a pagar directamente por consecuencias, a veces complicaciones en un aborto o sencillamente por el aspecto emocional. El aspecto psicológico es bien impactante para muchas damas que se han hecho. Sí, eso es así. Bien, entonces, después de saber todo eso, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia frente al aborto? La iglesia debe de no callar, la iglesia debe de mantenerse en pie de lucha, denunciando que el aborto, de la misma manera que los que estuvieron denunciando que la esclavitud no era adecuada en una sociedad civilizada, de la misma manera que los que promovieron que la segregación racial no era adecuada en una sociedad adelantada, de la misma manera que los que creyeron que no se deberían de explotar los niños en una sociedad como esta, nosotros deberíamos de seguir señalando que esta sociedad no debería de seguir permitiendo el aborto, que es contrario a los principios bíblicos y que es contrario a la fe cristiana y a la fe musulmana también. O sea, a otra fe, ¿verdad? Pero nosotros estamos dentro de una fe cristiana. La iglesia no debe de callar, no debe de dejar de denunciar, no debe de guardar silencio ante esta situación que es legal, pero que consideramos que no tiene la moralidad a la altura de lo que nosotros creemos como sociedad. ¿Y qué variantes se consideran viables para un aborto? Bueno, viable para un aborto, yo sé que hay distintos puntos de vista, que hay quienes piensan en que no hay ninguna razón, que no sea la razón de un aborto espontáneo, que no se justifica el aborto. Yo personalmente no creo que pueda justificarlo. Sin embargo, se puede considerar el aborto en casos de abortos terapéuticos, lo que se llama abortos terapéuticos, perdón, es cuando la vida de la madre está en peligro y hay que decidir entre salvar el niño o salvar la vida de la madre. Yo no tengo ningún problema personalmente, yo no creo que la mayoría de nosotros tenga problemas de que se tome una decisión de abortar para salvar la vida de la madre, cuando la madre puede sufrir daños mayores en un embarazo, en un parto, que puede sufrir unos daños que son permanentes, que son severos, pues también se pudieran considerar como viable la posibilidad de un aborto. Y también se considera cuando hay un número múltiple, un embarazo múltiple. Cuando una mujer tiene un embarazo y hay 5 o 6 niños en el vientre, la posibilidad es que ninguno pueda sobrevivir. Y la ciencia médica, pues, lo que hace en estos casos es que identifica aquellos fetos que son más débiles y que tienen menos posibilidad de sobrevivencia y elimina lo que posiblemente no tienen posibilidad de sobrevivir, para darle oportunidad a que los que tienen posibilidad de vivir vivan, lejos de dejarlo todo para que todos mueran. Esas son las 3 razones que nosotros consideramos como viables para un aborto inducido, fuera, ¿verdad?, de los abortos que son espontáneos, que eso es algo natural. Okay. Entonces, ¿qué pasos debe seguir la iglesia, para hacer frente al aborto? Nosotros deberíamos de estar orando mucho por esta situación, deberíamos de pedirle a Dios que cambie, que obre, que entre en la mente de los que toman decisiones. Debemos de hacer nuestras gestiones con nuestros legisladores, los que nosotros nos representan en la Cámara, en el Senado, en el Congreso, dependiendo en el país donde nosotros estemos,
lo que hacen las leyes, deberíamos de estar trabajando con ellos, deberíamos de resistir la presión social. La iglesia tiene una presión social para no hablar en contra de este tema. O sea, la sociedad prácticamente se ha unido para estar a favor del aborto y la iglesia se ve como una disidencia. Lo que antes era lo general, ahora se considera una disidencia y muchas veces la iglesia sufre la presión de la sociedad que nos pide que nosotros nos callemos, que nosotros no hablemos de este tema y nosotros tenemos que resistir ese tipo de presión porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, es mejor cumplir el propósito de Dios antes que caer bien a los hombres. Debemos de trabajar con los centros de ayuda a jóvenes embarazadas. Reconocemos que hay jóvenes que salen embarazadas y que no tienen ayuda familiar, la familia muchas veces las rechaza, no tienen una perspectiva porque el padre, el futuro padre de ese niño no tiene la responsabilidad, no tiene el apoyo familiar y necesita, y la iglesia debe de brindarle apoyo y brindarle alternativas que sean viables para que ese joven no tenga que abortar, no se vea en la obligación de abortar porque no puede tener al niño. Y también debemos de ser proactivos en los grupos. Hay grupos que se dedican a Provida, que son grupos que se dedican precisamente a estar en contra de estas compañías y de estas organizaciones que se dedican a promover el aborto, y la iglesia debería de sencillamente pues estar colaborando con este tipo de movimientos. Yo creo que también la iglesia puede aportar algo en el sentido de orientar a esas mujeres sobre la adopción o sobre, ¿verdad?, distintas formas que ellas puedan tener su hijo y que en caso que no puedan, ¿verdad?, que ellas sientan que no pueden criarlo, por así decirlo, pues entonces orientarlos sobre la adopción, que es otra forma de ella salvar ese niño. Sí, por eso fue que hablé, enfatizando en qué coger todo eso, que hay centros incluso de ayuda. Nosotros no tenemos ninguno aquí en el área donde nosotros vivimos cerca, pero en las grandes ciudades, en todas las grandes ciudades hay centros de ayuda a estas jóvenes, porque realmente muchas de ellas quedan embarazadas y entonces se quedan solas totalmente y no ven una salida, y la única salida que ven es un aborto. Sin embargo, hay tanta gente que quisiera, que no tienen un niño y que quieren una adopción del niño, y en este país se hace casi imposible. O sea, las leyes hacen tan y tan difíciles las adopciones a los niños. Sin embargo, permiten que niños que puedan nacer los interrumpan para que no nazcan, cuando realmente debería de permitir el nacimiento y viabilizar la adopción de muchos matrimonios, de muchas personas que con mucho gusto estarían dispuestas a adoptarlo. Ahora bien, ¿cómo entonces la iglesia puede atender a una mujer en la que ya ocurrió un aborto? Sí, es importante, hermana Nilsa, esa pregunta, que ya casi estamos concluyendo, ¿verdad? Es importante porque a nosotros muchas veces nos acusan a la iglesia de que nosotros rechazamos el grupo. Nosotros, la iglesia no rechaza el grupo. La iglesia no rechaza a nadie por su manera de ser, por su conducta. La iglesia es de puertas abiertas para todos. Cuando nosotros nos encontramos con una joven que ha practicado ya el aborto, nosotros tenemos que presentarle la gracia de Dios. El aborto no es el pecado imperdonable. Eso no quiere decir que no haya perdón. En la gracia de Dios hay perdón para aquellas jóvenes o aquellas damas que se hayan practicado el aborto, aunque puede haber un dolor y un recuerdo que sea amargo. No le podemos garantizar a nadie que esa amargura se le elimine, pero sí podemos enseñarle que la gracia de Dios la recibe y que Dios la perdona. Debemos de ayudarla en ese proceso de restablecimiento, de restablecerse. Tenemos que darle la mano, darle el soporte emocional y soporte espiritual. Nosotros no rechazamos
a la persona que se aborta. Nosotros rechazamos el aborto como tal, el acto de abortar es contrario a la fe, pero la persona que lo ha cometido, hay perdón en la gracia de Dios. Y la iglesia no debe de estigmatizar a una joven por el hecho de que se haya hecho un aborto. Si a nosotros nos llega, o a cualquier iglesia llega una joven que se ha practicado el aborto, nosotros no podemos rechazarla, no podemos separarla, no podemos mirarla distinto de los demás. De ninguna manera, esa no puede ser la actitud de la iglesia. La iglesia no la va a rechazar, no la va a estigmatizar, la iglesia va a ayudarla a que ella se sobreponga y la va a recibir sin ningún prejuicio y sin ninguna recriminación. Simplemente nosotros le presentamos la gracia de Dios y nosotros la recibimos como parte de la familia de Dios, igual que si no lo hubiese hecho desde la perspectiva de cómo nosotros recibimos a esa persona. Porque el Señor lo recibe, Dios la perdona, Dios la recibe y Dios está dispuesto a restaurar a cualquier vida. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alguien que se haya practicado el aborto, hay perdón en el Señor. La gracia del Señor nos cubre por cualquier pecado que hayamos cometido y la iglesia siempre está con los brazos abiertos para recibirla. Amén. El Salmo 103, del 8 al 12, dice, Dios promete la misericordia para todos los que le buscan. O sea que ahí incluye, ¿verdad?, cualquier persona, cualquier jovencita, cualquier dama que haya cometido, ¿verdad?, el acto del aborto. Dios tiene misericordia si de verdad buscan, ¿verdad?, en él la paz y la misericordia. Sí, para concluir, concluyo con el versículo para meditar de Proverbios 24:11, que es lo que es una de las motivaciones que tiene la iglesia para luchar en contra del aborto. Dice el proverbista, Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Nosotros consideramos que esos niños que están en el vientre de la madre están siendo llevados a la muerte mediante el aborto y que nosotros tenemos que trabajar en pro de ellos, porque ellos sí que tienen su vida en grande peligro. Así que estamos ya concluyendo esta lección bíblica, vivir o no vivir, el paradigma del aborto. La iglesia tiene una posición clara en relación al aborto, al mismo tiempo que nosotros recibimos con los brazos abiertos a cualquier persona que haya cometido ese pecado delante de Dios, pero que Dios tiene su gracia disponible, las puertas abiertas para el perdón y para la restauración. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde a cada uno de nosotros y gracias a los amigos y a los hermanos que nos han escuchado. Amén. Dios te bendiga.